algo que siempre tienen que tenerlo presente. Vamos a comenzar con nuestra clase el día de hoy. Ya estoy ahí, tengo que mandar gente, mandar un montón de material. Profesor, un momento, profesor. ¿Qué pasó? Profesor, estoy entrando con otro celular Ah, ya, ya, y ya. quiero entrar, por favor. Sí, mejor. Avisen cuando pase esas cosas, ¿ah? Porque si no, después no los acepto. A ver, chicos, primer gobierno de Alan García. Vamos a hablar de, ya llegamos a los años 90 con este gobierno llegamos a los años 90. A ver, un ratito, por favor. A ver, chicos, un momentito, ¿ya? Eh, a ver, chicos, resulta que la mislita sí quería entrar a clases. Acabo de hablar con ella, le acabo de explicar que no puede, no puede ingresar así, porque yo la termino confundiendo con un infiltrado y la termino eliminando. Chicos, si ustedes hablan con la mislita, díganle cuántas veces se han metido acá al salón con nombres de profesores y nos han terminado malogrando la clase. Así que para que la mis entienda por qué la he eliminado sin darme cuenta, no sin saber. ¿Ya? Chicos, primer gobierno de Alan García, año 1985 hasta 1990. Próxima semana hacemos el gobierno de Fujimori y luego ya vemos los dos últimos gobiernos, Alejandro Toledo, Alan García. Ya es la actualidad. Ya terminamos, chicos, se acabó nuestro año, se acabó nuestro temario, ¿no? Bien, entonces, primer gobierno de Alan García. A ver, en primer lugar, chicos, ¿quién es Alan García? ¿Quién es? Alan García es uno de los discípulos de Aya de la Torre. Miren, acá venga nuestro ya muy anciano, ya Víctor Raúl Aya de la Torre, fundador y líder histórico del APRA. Y Alan García, jovencito, jovencito Alan García, él era su secretario, discípulo de Aya de la Torre, ¿no? Para 1978 ya era congresista, luego para los años 80 fue diputado, también formó parte del Congreso. Y para el año 85, cuando ya de la Torre murió, ya de la Torre muere en el 79, cuando el año 85, Alan García se vuelve secretario general del APRA. O sea, miren cómo va escalando, ¿no? De ser simplemente un congresista, un secretario, fue avanzando hasta convertirse en el líder del APRA, ¿no? A la muerte de la Torre, Alan García se convierte en el nuevo líder del Partido Aprista peruano, ¿no? Y en las elecciones de 1985 se inscribe o candidatea para ser presidente y es elegido. ¿Por qué la gente vota por Alan García? ¿Por qué la gente lo elige a él? A ver, ustedes chicos creo que todo este Porque año... ya no confían en otros partidos políticos. Excelente, linda, no lo podía haber dicho mejor, excelente, gracias. Porque ya no confían en otros partidos políticos. O sea, nos hemos pasado casi todo el siglo XX viendo cómo al APRA siempre se le frenaba llegar al poder y llegamos a los años 80, al año 85 y por fin el APRA logra llegar a la presidencia con Alan García. ¿Por qué? ¿Por qué la gente vota por el APRA? Porque la gente ya ha perdido la confianza en otros partidos. La gente ya no confía en Acción Popular de Belaunde, ya no confían
en el Partido Popular Cristiano, en otros partidos ya se ha perdido la confianza. Por lo tanto, sale Alan García, que por cierto, Alan García, chicos, era un excelente orador, él tenía una gran facilidad de palabra, ¿ya? Tenía una gran facilidad de palabra, y este señor llamado Alan García convenció rápidamente a la gente, ¿no? A través de mucha propaganda, mucha demagogia, empezó a convencer a la gente de sus propuestas, y la gente, como no confió en nadie más, empezaron o se fueron con Alan García. Eso es algo que ustedes, chicos, tienen que entender, por favor. Eso es algo que tienen ustedes que entender. Bien, ahora, les acabo de decir una palabrita, demagogia. ¿Qué es demagogia? La demagogia es cuando un candidato te promete cosas que luego no cumple. Mejor dicho, te engaña. ¿Ya? Prometer cosas que no se pueden cumplir es demagogia. Es simplemente tratar de ganar votos. Y Alan García prometió un montón de cosas que luego finalmente no cumplió. Y yo creo, chicos, que hasta el día de hoy hay un montón de candidatos que prometen cosas que no cumplen, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿quién me dice cómo se llama el actual alcalde de Lima? Marcos Espinosa. Marcos Espinosa, Jorge alcalde de Muñoz. Carabas. Jorge Muñoz. Jorge Muñoz, muy bien. Jorge A Muñoz. ver, otra pregunta. Jorge Muñoz, antes de ser alcalde de Lima, había sido alcalde de otro distrito. ¿De qué distrito había sido alcalde antes de ser alcalde de Lima? Ay, ¿Mm? Ay, Primero fue alcalde de qué distrito? Un distrito muy bonito, por cierto. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué me comas, papá? No, he dicho distrito bonito, ¿no? Miraflores. Jorge Muñoz había sido alcalde de Miraflowers o Miraflores, ¿ya? Y entonces, Por eso yo lo acabo de cuando decir. él candidateó, cuando Jorge Muñoz postuló a la alcaldía de Lima hace un par de años, ¿qué dijo? Si yo salgo elegido alcalde de Lima, Lima va a ser como Miraflores. ¿Quieres que Lima sea como Miraflores? Chicos, han pasado 2 años. Yo dije, bueno, si Lima va a ser como Miraflores, entonces acá a mi cerro va a llegar una escalera eléctrica, ya no la escalera amarilla, ¿no? Escalera eléctrica. Ya no va a haber, ya van a salir a defendernos las tropas de Star Wars. Eso, yo me imaginaba algo así, ¿no? Ya no iba a comer pollo a la brasa, iba a comer fénix a la brasa. Iba como Miraflores, ¿no? Hasta el día de hoy sigo esperando mi escalera eléctrica para subir a mi cerro. Mira, tengo que caminar. No, es falso, es mentira, eso es demagogia. Dejando de lado la broma, chicos, demagogia es prometer cosas que no cumples. Eso es. Entonces, Alan García de esto tenía un montón, porque prometió un montón de cosas que luego no cumplió. ¿Ya? Pero eso no solo son dos, por ahí son bastantes personas. Sí, un montón de... por esa razón es que la gente casi siempre deja de confiar en los políticos, porque desgraciadamente la política peruana es así. Los políticos te terminan prometiendo cosas que luego no cumplen. Y en Porque todos son lados hay así. gente así. Por ejemplo, yo te prometí que ibas a pasar de año, ahora te voy a mandar a marzo a estudiar vacacionales. En todos lados hay gente que promete cosas que no cumple. Bueno, chicos, esa es una broma. Escúcheme, por favor. Entonces ya sabemos cómo era un poquito el perfil de Alan García. Era un excelente orador, politólogo, ya sabemos. A ver, cuando Alan García llega al poder, ¿qué herencia le ha dejado Belaúnde? Mira la gran herencia de Belaúnde. Belaúnde le deja al gobierno de Alan García crisis económica. La inflación, o sea, empiezan a subir los precios, el índice empieza a perder valor, hay una devaluación del índice, un déficit tremendo. También Belaúnde nos dejó el terrorismo, ¿no? Con el ataque de Sendero Luminoso y el MRTA que el gobierno de Belaúnde no pudo combatir. También está el narcotráfico en la selva, la venta de cocaína asociado al MRTA, ¿no? A los grupos terroristas. Y también un grave problema de corrupción. Esta es la herencia que nos deja el segundo belaundismo que vimos la semana pasada, segundo gobierno de Belaúnde. Muy bien. Elecciones presidenciales de 1985, ya sabemos, el APRA y la Izquierda Unida alcanzaron la mayoría de los votos, se debió haber dado una segunda vuelta electoral, pero el candidato que debió competir con Alan García se retiró, renunció, entonces Alan García ganó porque ya no había con quién competir. Gana Alan García por el partido aprista. Muy bien, ahí está, todos por el Perú, la estrellita y la sonrisita, y bueno, ganó Alan García. El modelo económico de Alan García fue un modelo heterodoxo. Heterodoxo, en buen castellano, ¿qué significa? Desordenado. Desordenado. Ya, a ver, chicos, hay ciertas reglas, miren, a ver, escúchenme. ¿Cómo se los explico? Ustedes van a ver economía quizás conmigo más adelante. En secundaria vamos a hablar un poco de economía. Ahorita les voy dando un adelanto. Te digo así puntualmente. En economía,
los presidentes y los gobiernos, o sea, un presidente o un gobierno de un país, no puede meterse y manipular el circuito económico. Es como que yo agarro, por ejemplo, en tu casa tú tienes un montón de artefactos eléctricos y todo eso, ¿no? Y un día se te ocurre la grandiosa idea de hacer un hueco en la pared y empezar a intercambiar los cables. ¿Qué va a pasar con tu casa? ¿Qué va a pasar con tus artefactos? Van a volar, vas a hacer un cortocircuito y va a volar todo. Entonces, por estar manipulando cosas que no debes dejarlo ahí nada más. La electricidad fluye. Tú simplemente usa lo que debes usar. Entonces, la economía en un país es igual. La economía se regula sola, la economía se mueve sola, el mercado se mueve solito. ¿Ya? Entonces, la norma general para todos los países del mundo es que los gobiernos traten en lo posible de no meterse en la economía y dejar que la economía se mueva, salvo ciertas regulaciones. Alan García hizo todo lo contrario. Alan García se metió de lleno en la economía y hizo lo que les he contado, empezó a mover cables. ¿Qué creen que pasó con el Perú? Sí, que todos nos fuimos al cuerno por eso, ya cortesía de Alan García por hacer lo que no debía hacer. Ya chicos, así que por favor, ya saben, nunca usen este modelo económico y empiecen a manipular cosas. Sistema populista, populista demagógico, ¿no? Prometía cosas, populista, que decía que iba a ayudar al pueblo y toda la gente que está esperando que su presidente lo salve, toda la gente del pueblo empieza a votar por Alan García. Intervencionista, el Estado asumió el control de la economía. Chicos, en base a lo que les acabo de decir sobre la economía, el Estado asumió el control de la economía. ¿Eso es bueno o es malo? A ver, hablen. Malo. Malo, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la norma? ¿Cuál es la norma general que un Estado debe cumplir? ¿Qué es lo que no debe hacer el Estado? A ver. ¿Robar? Chicos, ¿me están entendiendo lo que he dicho? El Estado no debería asumir el control de la Claro, muy bien, economía. Naidelin. El Estado no debe intervenir en la economía, porque cuando el Estado interviene en la economía, la va a malograr, ¿ya? La va a regar. Y acá Alan García hizo eso. Asume el control de la economía, ¿ya? Alan García, por ejemplo, ¿saben qué hizo? Dijo, si yo soy presidente, le voy a aumentar el sueldo a todos los trabajadores del Estado. Le voy a subir el sueldo a los médicos, a los profesores, a todos. Le subo el sueldo. Alan García cuando llega al poder, la gente le reclama, ya Alan, ya votamos por ti, ahora súbenos los sueldos. Entonces Alan García se va a dar cuenta de que no hay plata. Claro, para subirle, ¿cómo tú vas a prometer subirle el sueldo a la gente? ¿Y de dónde le vas a pagar? ¿De dónde? ¿De tu plata vas a sacar para subirle el sueldo a todos? Entonces Alan García agarra, le dice al ministro de Economía, oye fulano, ya, hay que subir el sueldo a los trabajadores. ¿Hay plata? No, no hay plata. ¿Por qué no hay plata? No, es que el Perú se gasta su plata, la mayoría de la plata que el Perú gana, se la gasta pagando la deuda externa. Entonces, ¿qué dijo Alan García? Ah, ya, muy bien. Pues como el Perú se gasta su dinero pagando la deuda externa, no se preocupen. Ya no pagamos la deuda externa y le subimos el sueldo a los trabajadores con eso. Chicos, ¿creen que Alan García hizo lo correcto al decir que ya no íbamos a pagar la deuda externa? No. ¿Cómo interpretan ustedes? No, profesor. Yo lo interpreto, profesor, es como si creo que un niño estuviera manejando la presidencia. Chicos, lo que hizo Alan García fue un suicidio. ¿Por qué? ¿Suicidio? Porque al decir, mira, ¿qué dijo? El Perú solo va a pagar la deuda externa con el 10% de las exportaciones peruanas. O sea, de todo lo que el Perú vende, el 10% de las ganancias iba a ser para la deuda externa y el resto del dinero iba a ser para la gente, para subir los sueldos, para contratar trabajadores, o sea, para cumplir con sus políticas populistas, de ayudar al pueblo para que la gente lo quiera. Eso hizo Alan García. Al hacer eso Alan García, ¿qué pasó? Apareció el Fondo Monetario Internacional, o sea, el Banco Mundial. Y todos los países dijeron, muy bien, el Perú no quiere pagar su deuda. Entonces mandaron una información, como el Perú no quiere pagar su deuda, nadie le preste plata al Perú, porque el Perú se está negando a pagar su deuda. O sea, Alan García, como digo, al dar esta ley, eso fue un suicidio prácticamente porque nos condenaba a que ya el Perú no iba a recibir ayuda del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, o sea, ya nadie nos iba a ayudar. Es que ¿cómo se le ocurrió a Alan García hacer esta ley? ¿Qué pensó él? ¿Que los países a los que les debíamos dinero no iban a reclamar que Perú ya no quiere pagar? ¿Ya? Y finalmente al Perú lo declaran país inelegible. ¿Qué es un país inelegible? Un país que no quiere pagar, país moroso. Entonces, cuando alguien no quiere pagar,
¿Qué se dice? Que nadie le preste, lo vetan, ¿no? Nadie le preste nada, porque ese país no quiere pagar. Entonces, el Perú se queda en una situación bien grave. ¿Qué pasa si en el futuro Alan García hay una crisis y Alan García necesita un préstamo urgente? Dígame, ¿le van a prestar o no le van a prestar plata? No, No le van a prestar. ¿Por qué? ¿Por qué no le van a prestar? A ver, ¿por qué no le van a prestar? Es inelegible. Porque no paga lo que debe. Porque no paga lo que debe, ya no quiere pagar lo que debe. Entonces se dan cuenta de todas las consecuencias que involucra eso, pero ahora, se cerró el acceso a créditos, o sea, ya no nos iban a prestar dinero, los extranjeros que querían invertir en el Perú ya no querían invertir en el Perú, se espantó la inversión, el Perú era considerado un país de alto riesgo, o sea, nadie le preste, bajo tu riesgo porque Perú no paga. Mira todo lo que nos llevó, mira la mala imagen que nos ganamos, cortesía de Alan García. Aumentó los sueldos de los empleados, o sea, cumplió su promesa, le subió el sueldo a los empleados, ya. Claro, pues, ¿no? Empezó a subir el sueldo de los empleados e incrementó el sueldo mínimo. Y empezó a subsidiar productos de primera necesidad. Otra cosa en la que se gastó el dinero de manera inútil. Creó el dólar MUC. Quiero que quede muy claro esto, por favor. ¿Qué es esto del dólar MUC? Porque en la tarea lo tienen que averiguar. Chicos, el dólar. Ustedes saben, y creo que sus papás les dicen, a ver chicos, ¿el dólar es la moneda de qué país? A ver, hablen. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. El dólar es la moneda de Estados Unidos. Entonces, el dólar, cuando tú quieres comprar dólares, vas con soles, ¿no? Y te dice tipo de cambio. Un dólar vale como 3 soles 70, 3 soles 75, ¿no? La compra y igual la venta, ¿no? Entonces, tú tienes que ir con un montón de soles y compras dólares. Eso es lo que pasó. Pero a Alan García no solo se le ocurrió la grandiosidad de subir sueldos a los trabajadores, ni de empezar a abaratar los productos de primera necesidad, todo para que la gente lo quiera, imagínate, ¿no? Eso es demasiado populista. Sino que empezó a crear el dólar MUC. O sea, agarró y dijo, oye, ¿por qué los empresarios no quieren invertir en el Perú? Ah, no quieren invertir porque los dólares son caros y entonces ellos como invierten en dólares, no quieren invertir. Entonces Alan García dijo, entonces no se preocupen, lo arreglamos, vamos a vender dólares baratos. Entonces, ¿qué hizo el Estado peruano? El Estado peruano empezó a comprar muchos dólares y luego lo vendía a los empresarios a costos bajos. O sea, si el dólar costaba 3.70, el gobierno de Alan García empezó a venderlo a 2 soles 50 el dólar, ¿no? Ese se le llamó el dólar MUC, un dólar barato, dólar MUC. Dólar barato, ¿no? Que el Estado vendía a los empresarios. ¿Para qué lo vendía? Para que los empresarios con esos dólares baratos empiecen a hacer industria, empiecen a invertir en el Perú, a hacer empresas y que el Perú salga adelante. Chicos, ¿ustedes creen que los empresarios invirtieron en el Perú y nos hicieron salir adelante? A ver, ¿qué creen ustedes que pasó? Cuando No, los empresarios vieron dólares baratos, ¿qué empezaron a hacer los empresarios? ¿Se fueron a los países y construyeron? A gastarlos para lo que ellos querían. Claro, gracias, Roderick. O sea, los empresarios, claro, compraron dólares. Oye, ¿quién no va a comprar dólares baratos? Es una ganga. Aprovecha, compra todo lo que puedas. El Estado está que regala dólares, está que los vende baratísimo. Cómpralos. Ahora, de comprar los dólares baratos, ya, compraron millones de dólares baratos. ¿Tenían que invertirlo en el Perú? ¿Lo invirtieron? No. Lo mandaron a sus cuentas en el Gran Caimán, a sus cuentas en Suiza. Ahí lo mandaron los empresarios. Entonces, todos esos dólares baratos, ¿dónde terminaron? ¿En el Perú? No, en el extranjero. Y estos empresarios se hicieron ricos cortesía de Alan García, que de verdad hay que ser bien ingenuo, bien ingenuo, bien bestia, para pensar que los empresarios iban en verdad a invertir en el Perú. No lo invirtieron, se llenaron los bolsillos y se lo llevaron a sus cuentas, ¿no? Entonces, eso finalmente, pues, nos pone, ¿no? Otra política fracasada de Alan García, crear dólares baratos, ¿no? Ser demasiado ingenuo para hacer eso. ¿Ya? El objetivo era aumentar la producción, generar empleo, no, pues no pasó nada, ¿no? Ahora, hay algo en la tarea que yo les he mandado. Durante el gobierno de Alan García, 12 grupos económicos, hubo 12 grupos muy poderosos, o sea, 12 empresarios muy poderosos que se aliaron con Alan García y que prácticamente controlaban el poder en el Perú en estos años. A esos grupos de poder se les llamó los 12 apóstoles, ¿ya? Así. Burlonamente la gente le decía los 12 apóstoles. Eran una serie de grupos de poder, como por ejemplo, estaba el grupo Nicolini, el grupo Romero, habían varios grupos, no recuerdo, estaba
el dueño de Panamericana, o sea, eran empresarios muy poderosos, ¿no? Que estaban asociados a la figura de Alan García y como eran 12 grupos, les decían los 12 apóstoles. Ya ustedes hoy día me van a investigar quiénes eran esos grupos, los famosos 12 apóstoles, ¿ya? Ya sabemos la famosa moneda, el INTI, ¿no? Que en el gobierno de Alan García el INTI cayó demasiado su valor. ¿Qué más? Aquí empieza la crisis. Chicos, durante 2 años, acuérdate, durante 2 años, sus 2 primeros años de Alan García fueron buenos. Los 2 primeros años de Alan García fueron, entre comillas, buenos. O sea, había dinero, se subieron los sueldos, la gente estaba contenta, viva Alan, todo bonito. Llega el año 87 y ahí empieza el derrumbe. Ahí se desmorona el gobierno. ¿Por qué? Porque en el año 87 empieza la crisis. Y cuando comienza la crisis, Alan García, ¿qué hace? Ya no hay dinero, ya se gastaron el dinero. ¿Ahora qué hacemos? Faltan 3 años de gobierno. Alan García se ha gastado el dinero. ¿Alan García puede ir a pedirle prestado a otros países? A ver, pregunta. Ahora que no hay dinero, Alan García necesita préstamos. ¿Le van a prestar o no le van a prestar? No. Ya no le van a prestar. No. Segundo, Con lo que hay. Alan García no le quieren prestar, le va a pedir ayuda a los empresarios que compraron dólares MUC, dólares baratos. ¿Y de qué se entera Alan García? Que estos empresarios estaban fugando los capitales, estaban llevando la plata a otros países, a sus cuentas personales. Peor, ¿no? Ahí se da cuenta Alan García de su error. Otra tontería más que hizo Alan García, y con esto nos terminó de enterrar, es lo siguiente. Vamos a tomar en ejemplo, a ver, ¿quién está acá? A ver, bien atento a la clase. A ver, antes que se me acabe el tiempo, Sebastián, ya, te voy a tomar de ejemplo a Sebastián para que veas un poquito de qué va esta cosa. Digamos que Sebastián es un comerciante, ya él tiene un negocio de abarrotes y él vende arroz, compra arroz y lo vende en el mercado. Entonces, Sebastián vende arroz, digamos, pues, según lo que cuesta, ¿no? Hay veces donde el arroz está más barato y a veces donde el arroz está más caro, ¿no? Él vende, por ejemplo, a veces vende el arroz a 3.50 el kilo y a veces vende el arroz a 3.80, según cuando sube o baja, ¿no? O a veces a 3.30, pero está por ahí. O sea, él, según lo que le cuesta, él vende. Pero un día vino tu amigo Alan García y te dijo, a ver, ¿tú a cuánto vendes el arroz? Ah, yo vendo más o menos a 3.50. No, 3.50 es muy caro porque los pobres no pueden comprar tu arroz. Tú eres un abusivo porque vendes muy caro. Vas a vender tu arroz a 2.50 y en ese precio te vas a quedar. Entonces, otra tontería de Alan García. Sebastián, te pregunto, si el gobierno te quiere obligar a vender tu producto a un precio determinado y no moverlo de ahí, o sea, congelar tu precio, ¿sigues vendiendo tu arroz o ya no vendes arroz? ¿Qué haces? Ya no vendo. Ya no lo vendes. ¿Por qué? ¿Por qué ya no venderías? ¿Por qué ya no? Pierde el negocio. Porque ya no es negocio. ¿De qué vas a ganar? A ver, ¿de dónde vas a sacar ganancias? Si ya no se están dejando mover los precios. Entonces, eso hizo Alan García, chicos. Alan García dio una orden de que todos los productos del mercado, de las tiendas, se vendan a un precio único. ¿Ya? Entonces, como la gente, los comerciantes quisieron, ya, como el gobierno está hablando, no vendemos nada. Cerraron tiendas, cerraron mercados. Tu mamá iba al mercado y no había nada, no había arroz, no había azúcar, no había leche. Así era. Terrible. Los comerciantes empezaron a guardar, a esconder sus cosas, ya no querían vender porque no era ganancia. No era ganancia. Entonces, eso pasó. Entonces, ahí se empiezan a generar las famosas colas. Había una tienda, entonces tu mamá tenía que ir a la tienda y estar 3 horas parada para comprar 1 kilo de azúcar, para comprar una leche o 1 litro de aceite. Así, enormes colas porque ya los mercados no abrían, las tiendas no querían abrir. Se generaron mercados negros. Digamos, Naidelin iba a la panadería a comprar pan y la panadería estaba cerrada. No hay pan. Pero cuando ella se iba a ir, se abría la puertita del panadero y el panadero le decía, oye, Naidelin, ven. ¿Quieres pan? Sí, yo tengo pan. Pero si quieres comprarme, págame más caro, ¿no? Entonces, mercado negro, mercados ilegales. O sea, por lo bajo se vendían los productos a más precio, pero ¿por qué? Porque el Estado obligó a los comerciantes a hacer eso. O sea, ¿quién forzó a los comerciantes a tener que vender por lo bajo sus productos más caros? El mismo Estado, por haber sacado estas leyes tontas de reducir los precios de los productos. Conclusión, empezaron las colas, empezaron los paquetazos, el gobierno se fue desvaneciendo, se fue desmoronando el gobierno. Y por último, aparte, ¿qué tenemos? El terrorismo. O sea, encima de todo esto que está pasando, tenemos el terrorismo y el terrorismo llegó a la ciudad. Encima de todo esto, empezaron, o sea, tú estabas un día en tu casa tranquilo y de repente sonaba una explosión y te quedabas sin luz por 1 semana. ¿Qué había pasado? Que los terroristas habían volado las torres de alta tensión de electricidad.
cochebombas, ¿no? Un día estabas en tu casa y de repente toda tu cuadra volaba en pedazos. ¿Por qué? Porque habían puesto un carro con dinamita y volaban todos tus... Miles de muertos en las ciudades, atentados, se destruyó Canal 2, se destruyó Tarata, o sea, un montón de atentados. Del campo a la ciudad empezaba a desaparecer la gente. O sea, encima de todo este caos económico, encima tenemos que estar viviendo con el miedo a los terroristas de Sendero Luminoso que están atacando las ciudades. Todo eso. ¿Ya? Y Alan García, pues, desesperado, al ver esto, su último manotazo drogado fue tratar de estatizar la banca, ¿no? Alan García le echó la culpa a los bancos. O sea, él no quiso asumir su error, le echó la culpa a los bancos. Que los bancos eran culpables por dejar que los empresarios se lleven el dinero del Perú. Entonces intentó estatizar a la banca, o sea, intentó quitarle los bancos a sus dueños. Eso no le dejaron hacer eso a Alan García, lo mandaron a freír espárragos y aparece un líder de la oposición, aparece un líder que se va a enfrentar a Alan García, que va a ser este señor. A ver, ¿alguien me puede decir cómo se llama este señor que ven aquí en la imagen? ¿Quién es? Es un personaje muy famoso del Perú, bien conocido. ¿Cómo se llama? Alberto Fujimori. Mario Vargas Llosa. ¿Quién es él? ¿Cómo se llama? Es un escritor famoso, premio Nobel peruano. Mario Vargas Llosa, chicos. Mario Vargas Llosa. ¿Cómo se van a olvidar? El famoso autor de La ciudad de los perros y otras grandes obras. Mario Vargas Llosa encabezó la oposición, él se enfrenta a Alan García y él termina siendo elegido para liderar el movimiento Libertad. Y ya en el último año de Alan García lo postulan a él para ser nuevo presidente del Perú. O sea, Vargas Llosa ya tenía todo listo para ser el nuevo presidente del Perú, ¿no? Hiperinflación, ¿no? Los precios alzaron. Mira, 4.541% de alza de los precios. O sea, un día tú comprabas un tarro de leche a 2 soles y mañana costaba 10 soles y el miércoles costaba 50 soles y la otra semana costaba 200 soles un tarro de leche. Imagínate cómo se disparaban los precios. Eso ya no es inflación. Inflación significa subida de precios. En el Perú no hubo inflación. En el Perú hubo hiperinflación. Batimos récord mundial. Mira, alza de precios. 1.700, 2.700, 4.500%, imagínate. O sea, el Perú estaba en la ruina, estábamos arruinados. El Perú era un desastre, ¿ya? Un desastre. Bien, ahí empiezan. No, mira esto, mira esto, papá. Mira esta cola. ¿Para qué? Para comprar una bolsa de leche. Esta cola es para comprar una bolsa de leche. Ahora vemos esta cola para el banco. En este tiempo era para comprar un aceite. Ya, ese era. Atentados terroristas, mira, volaban calles enteras, ¿no? Encima se acusa al gobierno de Alan García de crímenes, ¿no? De haber utilizado a un grupo paramilitar para asesinar personas llamado Rodrigo Franco, ¿no? Se acusa a Alan García de asesino, ¿no? Un montón de cosas de las cuales se le imputan, ¿no? La matanza en los penales, Alan García ordenó bombardear los penales y murieron un montón de presos ahí, ¿no? ¿Qué más? Se crean los comités de autodefensa. En los pueblos la gente empezó a armarse para defenderse de los terroristas, ¿no? Se empezaron a armar. Bien. Y finalmente, ya sabemos, los intis se fueron a la basura. Los intis no valían nada. 1 millón de intis, con 1 millón de intis no comprabas ni un huevito de codorniz. ¿Ya? No servían para nada estos billetes. Mira, ¿no? Primero era hasta 100 intis. Luego, hasta 5.000 intis. Luego, hasta 100.000 intis. Luego, hasta millones de intis. O sea, éramos millonarios, pero millonarios ¿qué? Con 5 millones de intis, ¿qué comprabas? Un pan. Imagínate, no servían para nada, chicos. Entonces, finalmente, ¿qué consecuencias nos dejó Alan García? La pobreza se triplicó demasiado, los precios aumentaron 22.000 veces, trabajadores fueron despedidos, los niños de las escuelas tenían desnutrición, habían desempleos, la agricultura quebró, las exportaciones cayeron y se perdieron un montón de horas de trabajo por protestas y por huelgas, ¿no? El Perú vendió dólares a 30 centavos. Me quiero morir. Vender un dólar a 30 centavos. Si el dólar cuesta 3 soles 70. Mátame, por favor, mátenme. La deuda de 13 millones, de 13.000 millones creció hasta 20.000 millones, ¿no? Desaparecieron todas las reservas que el Perú tenía, todo, ¿no? Y finalmente, pues, el gobierno que dijo que iba a gobernar para los pobres, aumentó a los pobres. Claro, ahí sí le doy la razón a Alan García, dijo que iba a gobernar para los más pobres y nos volvió más pobres. Tuvo razón en eso, nos volvió más pobres. Bien, chicos, y con eso hemos terminado esta clase. Espero que haya sido interesante.